Ahí tenemos esta presentación, ¿no es cierto?, que va viendo estas fotografías de un pasado de alguien, su historia de vida, en que se van dando, ¿no es cierto?, las distintas decisiones, las distintas acciones que realizan las personas de acuerdo a ciertas condiciones que se van dando y especialmente a ciertas condiciones internas, que son lo que llamamos las creencias. ¿No es cierto? Las creencias son muchas cosas, algunas de ellas son limitantes, otras no, lo vamos a ver, pero aquí lo que nos importa fundamentalmente es poder descubrir bien esto, porque la mayor parte de los problemas que se generan cuando se necesita terapia es que justamente hay creencias arraigadas en nuestra historia que nos obligan a hacer cosas que no queremos hacer y que hasta el final de la vida incluso a veces estamos haciendo, a veces sin darnos ni cuenta, como se dijo antes, desde el inconsciente o desde el subconsciente, pero que en definitiva pueden ser aspectos muy castrantes, muy dolorosos y muy difíciles de llevar. Por lo tanto, este es un tema de suma importancia para todo el trabajo terapéutico. Creo que vamos a trabajar fundamentalmente en todo lo que hagamos con el desarraigamiento de estas creencias que se van implantando en nuestra memoria y en nuestra identidad. Veamos entonces otro de los títulos que tenemos acá. Dice, tanto si piensas que puedes o que no puedes, estás en lo cierto. Te diga, porque ambas realidades pueden constituir parte de tus creencias. Si en realidad hemos tenido una formación en la infancia, sobre todo en los primeros 7 años, en que se nos dio todo el poder de creer en nosotros, vamos a tener obviamente arraigada la creencia de que podemos. Pero si no se nos dio ese poder, porque de alguna manera algo de la familia falló como para incentivarnos esa fuerza, entonces vamos a pensar que no podemos y eso va a ser también una realidad que va a estar determinando nuestra vida. Veamos entonces este aspecto que tiene que ver con las creencias limitantes. Específicamente quiero entender o que entendamos lo que es una creencia. Cuando nosotros hablamos de creencia, estamos hablando de todo aquello que está detrás de una decisión. Fíjate, todo lo que nosotros decidimos en la vida, lo decidimos a partir de las creencias que llevamos guardadas en nuestras memorias. Las personas deciden de repente estudiar determinadas carreras o estudios universitarios dentro de la familia, porque hay una creencia a entender que o bien somos mucho mejores los ingenieros o los abogados o los arquitectos, y por lo tanto se va repitiendo esta elección vocacional en muchas personas de la familia. También puede ser una creencia el hecho de que de repente todas las mujeres tengan que cumplir un rol bastante más básico, no necesariamente ir a la universidad, y lo que tienen que hacer es buscarse un marido que tenga toda una condición muy provechosa, productiva, y que las tenga, digamos, y las lleve a su vida y le solucione la vida. Hay una obra de teatro muy linda y muy antigua que se llama Casa de Muñeca, de Enrique Ibsen, que justamente se trata de una mujer que viviendo en ese esquema de creencia, el padre la traslada desde su casa a la casa del esposo, y ella es como una muñeca que está puesta como un adorno, tiene que ser linda, preciosa, muy producida, y todo el rato, ¿no es cierto?, ese es su rol. El padre la tuvo así y el esposo la tiene a sí mismo, hasta que ella empieza a hacer sentido con su propia existencia y decide salir de ahí. Y salir de ahí a finales del siglo XIX ocasiona un conflicto mayúsculo. Ella termina siendo una mujer deplorable, castigada, maltratada socialmente, porque se atreve a romper esa creencia que estaba tan arraigada en aquellos años. Entonces, las creencias son siempre algo que está detrás de nuestras decisiones. ¿Por qué me caso? ¿Por qué no me caso? ¿Por qué tengo hijos? ¿Por qué no los tengo? ¿Por qué me compro este auto y no me compro este otro auto? ¿Por qué decido estudiar en este lugar o en aquel? Todo siempre va a estar relacionado en alguna forma con nuestras creencias.
Se dice que hay esta historia que he contado muchas veces y tal vez más de alguien ya la conozca, de un momento en que hay un matrimonio que decide acudir a una terapia porque están teniendo desavenencias entre ellos, están peleando, discutiendo, y van con una consejera matrimonial para que vea por qué está pasando esto. Y la consejera, luego de varias sesiones, los va entrevistando y le dice al marido: cuéntame, le dice, ¿qué es aquello que de tu relación con tu esposa más te molesta? Pero algo muy doméstico, algo muy simple, algo muy práctico. Y el hombre hace un ratito de memoria y dice: ¿sabe? Tengo una cosa que me molesta harto. ¿Y sabe qué? Que es cuando tomamos desayuno o cuando tomamos once, mi mujer agarra el jamón y lo parte en 4 pedazos pequeños y los coloca en la mesa, y cada trozo es como una estampilla. Y yo siento que ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué tenemos que ser tan egoístas? A mí me gusta comerme toda la lámina entera, sin embargo ahí están estos pedacitos chicos y me molesta verlo así. La terapeuta le pregunta a la mujer cuál es la causa por la cual ella hace esto, y ella responde con una palabra que es la típica palabra de una creencia. Ella dice: es obvio, ¿no? Es obvio, así es, po. Y le dice a la terapeuta: no es tan obvio, en realidad tiene que tener alguna causa. ¿Usted sabe por qué hace eso? Y la señora piensa y dice: ¿sabe qué pasa? Es que en mi casa siempre se hizo así. Mi madre siempre lo hizo así. Muy bien, dice la terapeuta, quiero que vaya con su mamá y le pregunte por qué ella cortaba este jamón en 4 trozos pequeños y los colocaba en la mesa. Pasó la semana, la mujer fue con su madre, volvió a la siguiente semana a la terapia y le contó a la terapeuta que había conversado con su madre, y la madre le había dicho: es obvio, ¿no? Es obvio, así se hace. Entonces, la terapeuta inteligentemente le dijo: entonces esto viene de más atrás. ¿Vive su abuela? Sí, le dijo, pregúntale a su abuela. Voy a preguntar a la abuela. A la semana siguiente volvió y le dijo: ¿qué contó la abuela? Y le dijo: ¿sabe que mi abuela me contó que en un momento determinado, hace mucho tiempo atrás, una vecina llegó vendiendo unas cajitas que se llamaban Tupperware? Y estas cajitas plásticas con sus tapas había para distintas cosas, y una de ellas era para guardar las cecinas. Y cuando la abuelita compró esta caja, trató de meter el jamón adentro y no cabía. Por lo tanto, lo cortó en 4 y ahí le cupo perfectamente. Y desde ahí en adelante, para usar la cajita, mi abuela siempre cortó el jamón en esas 4 partes. Y luego mi mamá lo imitó y luego yo lo imité. Fíjate cómo esta creencia, que era algo obvio, no tenía más causa que una cosa absolutamente práctica que tenía que ver con esta cajita que supuestamente era para guardar la cecina. Fíjate, esto nos demuestra que todas las creencias tienen una causa a veces bastante rara, digamos. Uno las considera como algo tan fundamental y tan profundo, y a veces tienen una causa absolutamente casual. El origen de la familia en sí tiene un origen netamente arquitectónico. Cuando los hombres eran nómades, los hombres y las mujeres eran nómades, iban de viaje por la tierra buscando alimento y cobijo, no tenían necesidad de configurar familia. Y cuando llegaron a un momento en que se establece la revolución agrícola y comienzan a sembrar la tierra, eso los obliga a quedarse ahí, a esperar el tiempo de la cosecha y a cuidar el proceso para que se produzca una cosecha abundante. Fíjate tú, todo ese tiempo que ellos se establecen, se quedan a vivir alrededor de la siembra y construyen unas habitaciones gigantescas en donde todos conviven. Y todas las mujeres y los hombres tienen relaciones con todos, porque así los hijos que surgen son hijos de todos y por lo tanto todos tienen la obligación de cuidarlos. No son específicos. Pasan los años y está la cantidad de personas que se viene a vivir alrededor de la siembra, que es necesario dividirse en habitaciones más pequeñas. Y al cabo de muchos años, esas habitaciones pequeñas se transformaron en una casa en que vive una mujer,
un hombre y sus hijos. Y en ese momento surge el concepto de familia. Y hoy día para nosotros el concepto de familia es un concepto sagrado. La religión establece la Sagrada Familia como una entidad inamovible, intocable y con un origen prehistórico, digamos. Sin embargo, desde el punto de vista antropológico, la familia surge solo por esa situación de hacinamiento que fue necesaria romper con estas habitaciones más pequeñas. Y así podríamos seguir dando muchos ejemplos de cómo todo lo que tenemos son creencias. Ahora bien, hay creencias que son muy buenas: lavarse los dientes, ¿no es cierto?, tener hábitos de higiene, alimentarse adecuadamente, tener horarios de descanso. Son creencias muy buenas, por lo tanto, si las revisamos y no nos molestan, las podemos mantener. Pero hay otras creencias que probablemente puedan ser muy complejas, ¿no es cierto? El hecho de que yo tenga que ser el hombre de la familia, ¿ya? Y aunque tenga una mujer que sea más poderosa que yo en muchos sentidos, ella tenga que someterse porque yo soy el hombre de la familia. O el hecho de que una mujer sola, que no tiene un hombre al lado, se pueda hacer vista con menoscabo, pueda ser vista como una persona débil, pobrecita la señora, digamos. ¿Te fijas? Entonces, a veces las creencias terminan siendo contraproducentes, terminan siendo negativas. Yo soy parte de una familia en que el primer personaje que pudo acceder a la educación universitaria fui yo. Por lo tanto, todos tenían expectativas de que yo fuera un real universitario y para eso querían que yo fuera doctor, estudiara medicina. Sin embargo, yo veo una gota de sangre y se me produce una revoltura de estómago. Por lo tanto, no estaba para ser médico. Y más aún, mi vocación verdadera era ser actor, estudiar teatro. Cuando le planteo a la familia mi elección, o sea, inmediatamente me dijeron que el teatro no me lo iban a costear o a pagar de ninguna forma, que tenía que estudiar algo que fuera realmente un título universitario. O sea, ser actor no es un título universitario según mi familia. Entonces yo decidí estudiar pedagogía en castellano, que se me parecía un poco, ¿no? Por lo literario y también porque el profesor siempre está parado frente a un público. ¿Te fijas? Pero te fijas, eso fue como todo un error. Luego aparece, muchos años después, 22 años después, aparece mi hermana, y mi hermana estudia ingeniería, y ella sí tiene un gran espacio dentro de la familia, ¿no es cierto? Como un gran logro, digamos. ¿Te fijas? Porque de alguna manera esa creencia de que un verdadero título universitario es un ingeniero, es un médico, y no es no sé, un psicólogo, ni menos un actor. O sea, esas cosas son creencias limitantes que de repente nos obligan como familia a tener una opción absolutamente precisa y excluyente de todas las otras formas. ¿Para qué te digo que de repente haya ciertas familias que decidan que los hijos no están para la universidad? Por lo tanto, los vamos a meter a una escuela técnica desde la primera año de enseñanza secundaria. No vaya a hacer tiro, una técnica, es un comercial. Si usted no tiene cabeza para seguir adelante, hágala corta. Mira tú, una creencia absolutamente limitante. Recordemos que en la antigüedad los padres por ahí por los 8 años decidían sacar a los chiquillos del colegio para que les ayudaran en el campo. Porque para el padre eso era muy importante que andar leyendo libritos y estudiando cosas raras. Las creencias son un aspecto que debemos revisar y que, como ven ustedes, tienen orígenes a veces tan casuales y tan poco trascendentes, y sin embargo para nosotros terminan siendo cosas tan terribles, tan tremendas. Las creencias limitantes son aquellas que nos hacen sufrir, ¿no es cierto? Que se colocan en nuestra vida como barreras que no nos dejan pasar más allá, que nos limitan. Ojo con ello. Es muy interesante esta imagen que se pone acá, ¿no es cierto? Fíjate tú, qué lindo es esto. Ahí tenemos ese pájaro, ¿no es cierto? Y dice: los pájaros nacidos en jaula creen que volar es una enfermedad. Mira, qué bella frase y qué bella metáfora para entender cómo muchos de nosotros o de nosotras
podemos haber en algún momento sentido esta misma sensación. Nos criamos en este ambiente, por lo tanto todo lo demás está prohibido para nosotros. Esta es la realidad que me tocó, por lo tanto aquí me tengo que desarrollar y aquí voy a morir. Terrible, ¿no? O sea, a lo mejor hoy día no sea tan común en nuestras generaciones más jóvenes, pero en muchas generaciones como la mía era bastante común. Las personas tendían a quedarse en sus espacios pensando que eso es lo que Dios les había dicho y ahí tenían que permanecer. Una grave cosa. Las creencias. Fíjate frases como no merezco, no puedo, trataré de hacerlo, no lo valgo, me da miedo, es mucho para mí, no seré capaz, es imposible, se me exige mucho, no lo lograré. Son frases que usamos nosotros y que no necesariamente son de nuestra propia autoría. A veces son cosas que nos escribieron en las páginas de nuestras vidas y nosotros las vamos reiterando muchísimas veces. El no merecimiento es producto de una herida de infancia, por ejemplo. Como yo no tengo el derecho de existir porque fui rechazado, entonces cuando crezco yo no merezco nada. Y voy por la vida sintiendo, no, mira, le servimos a todos y no, a mí no, si me sobra, deme, yo no quiero mucho, no, sé que no tengo hambre, no, dele a ellos nomás, yo no necesito. El no puedo. Piensa tú, ¿cuánta gente se declara incompetente en muchas de las funciones de la vida e incluso en el poder salir de su propio dolor? No puedo yo hacer nada con este dolor me supera, este dolor es una herida tan grande que tendría que yo tener 3 vidas para poder sacármelo. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó a ser así? Alguien lo hizo, alguien lo hizo. Estas personas que no tienen la capacidad de hacer las cosas, sino que dicen, trataré de hacerlo. Como que se tiran al suelo, como que se encogen, como que se asustan, se achican. ¿Por qué? ¿Quién les quitó tanto valor? Las personas cuando se hacen terapias conmigo, generalmente yo les doy mucha tarea, mucho trabajo a realizar porque creo fundamentalmente que es el paciente el que se tiene que sanar a sí mismo. Yo no sano a nadie. Si yo pudiera sanar a alguien, me sanaría a mí mismo y es un gran trabajo que he hecho toda la vida, pero no puedo sanar a otro. El otro se tiene que sanar. Pero las personas no se sienten capaces y me dicen, ay, qué difícil. Oh, me dio alta tarea, ¿ah? Yo no sé si lo voy a poder hacer. Oh, qué miedo me da esto. En fin, ¿por qué tienen estas reacciones? ¿De dónde surgen? De estas creencias limitantes con las cuales hemos sido enseñados. ¿Quién nos enseñó? Obviamente la familia, partamos por ahí. Pero no solo, ¿ah? Porque a la familia la enseñó una sociedad, le enseñó una raza, le enseñó una historia. Por lo tanto, muchas de las creencias que hemos ido reiterando a través de nuestro árbol desde los bisabuelos hasta ahora, son aspectos que no necesariamente tienen que ver con una persona como causante directa, sino que como una escala infinita que puede venir desde miles de años atrás. Nosotros en América Latina somos distintos a un europeo en general, por distintas razones que tienen que ver con la historia, por la geografía, con el clima, con todos los aspectos que son determinantes y que nos llevan a tomar determinadas posturas, determinadas posiciones mentales, vitales, y que nos cambian. Me tocó un día, hace unos años atrás, conocer Argentina, viajé a Buenos Aires, y yo desde acá tenía una imagen de lo argentino como algo, no sé, demasiado agrandado, no sé, como que me complicaba, ¿no? Como que me causaba algún nivel de problema. Y cuando estuve allá me encantó. Como decía la chica que habló al principio de la gente de Brasil, esa cosa que uno se para en una micro en Argentina y pregunta ¿dónde queda tal calle? Y son capaces de responderte todos los pasajeros, así es capaz de pararse el chofer y venir a explicarte. Así. Cosas que acá nosotros no hacemos, digamos, nosotros acá como que decimos las cosas ocultándonos de repente, no sé.
son maneras de ser que se basan en creencias que tenemos. Entonces, es muy importante darnos cuenta de esto. Las creencias se forman a través de la historia, por la educación que recibimos y por todo lo que somos. En el cerebro, las cosas que se van dando forman una suerte de surcos, ¿no? Como una hendidura. Entonces, si la hendidura es pequeñita, todo lo que veamos cae ahí, ¿no es cierto? Se ve ahí, se conoce ahí. Pero cuando esta hendidura es muy grande, es como el cañón del Colorado, entonces todo lo que pasa que tenga que ver con ese surco cae al tiro allá adentro. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a los perros, porque alguna vez cuando pequeño un perro muy grande me atemorizó y me atacó, entonces hoy cualquier perro que yo vea, incluso un chihuahua que ladre mucho, seguramente va a caer dentro de ese surco de los perros dañinos, de los perros malvados, de los perros que me quieren matar, y voy a temerle también al chihuahua. O sea, eso hace que de repente haya unas sensaciones emocionales tremendas frente a distintas cosas, producto de estas historias que hemos ido guardando y que han ido generando estos surcos. Fíjate tú que en esta mente, ¿no es cierto?, que nos explicaba hace un momentito atrás mi querida Suilan, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con el subconsciente, ¿no es cierto? Ahí en el subconsciente, mediante el hábito y la reiteración y la repetición, se van generando estos surcos. Por ejemplo, si yo veo un gato, lo primero que se va a formar es una imagen mental. Luego, a través de algún tipo de memoria o de educación, yo voy a asociar esa imagen mental con la palabra gato. Y esa palabrita va a quedar grabada en un surco, y cada vez que yo vea un animal que se parezca al gato, que tenga las condiciones de un gato, voy a decir, eso es un gato. Entonces, la primera que va a ser la imagen mental, luego se va a asociar con una imagen verbal y juntas van a constituir algo que yo voy a tener guardadito en mi memoria y que cada vez que un estímulo externo coincida con esas características, va a caer dentro del surco y va a decir la respuesta, eso es un gato. Eso es una imagen mental que en el mundo hinduista se llama samskara. Ahora pongamos la siguiente situación, que es lo mismo que dije antes con el perro. Conozco un gato, se forma una imagen visual, la asocio con un concepto verbal que es la palabra gato, pero resulta que cuando me acerco a acariciar ese gato, el gato se enfurece, me muestra sus dientes, se paran sus pelos y se tira sobre mí y se agarra con las garras y me rompe o me rasguña la ropa o incluso la cara. Ahora, a la imagen visual, en conjunto con la imagen verbal, le he asociado una condición emocional. Pongámosle, para poner bien exagerado para que se entienda, terror. Entonces, esa imagen que tiene una imagen visual, una imagen verbal y un contenido emocional, en el mundo hinduista se llama vasana. Y eso va a quedar grabado como un surco más profundo. Entonces ahora, voy por la calle, veo la imagen visual, la asocio con gato y cae dentro de la emoción que me provocó la experiencia anterior y arranco. O me defiendo o ataco al gato. ¿Se da cuenta cómo se generan estas cosas? Todas nuestras creencias se han generado a partir de una experiencia que muchas veces tiene que ver con contenidos intelectuales, pero que se acentúa más cuando tienen un contenido emocional. Cuando te ha tocado en la infancia, a los 7 años, perder a tu papá, eso ha generado un contenido visual, mental
y emocional muy importante, porque era justamente el momento en que tenías que conocerlo y el caballero no estuvo. Entonces eso queda grabado en el subconsciente. Si no me doy cuenta, queda grabado en el inconsciente, más a fondo todavía. Y cada vez que sucede, ¿no es cierto?, alguna necesidad de una figura paterna, me surge la necesidad desde un dolor, desde una pérdida. Entonces ya la necesidad de esta figura, que puede ser mi esposo, que puede ser mi amigo, que puede ser mi jefe, mi profesor, mi hijo mayor, ya no solo tiene una connotación de lo que es, sino que además de la necesidad mía de suplir esa carencia que se me generó en esa experiencia a mis 7 años. Y a partir de ahí, la búsqueda de la relación con el hombre, en este caso, va a tener una profundidad distinta a la que sea buscar una pareja, o buscar un jefe, o buscar un profe para que me enseñe matemática, o lo que sea. Va a tener otra connotación. Yo quiero que haya un hombre que me tome de la mano, que me guíe, que me enseñe, que me proteja, que me cuide, que cuando yo siento un dolor horrible lo puedes llamar por teléfono y sabes que me siento tan mal, y el otro me dice, no te preocupes, yo voy a verte. Ah, mi padre, qué rico. Y eso es una creencia también, porque de alguna manera yo tengo arraigado en mi memoria que la figura del hombre tiene esta connotación paterna, por ejemplo. Así es como van grabándose estas cositas tan potentes en nuestra historia. Aquí tenemos de nuevo otra imagen visual muy linda para que la mediten. Los peces nacidos en la pecera creen que viven en el océano. ¡Wow! ¿Cuántas veces nos pasa, no?, que vivimos en un mundo tan pequeñito y pensamos que ese es el mundo más grande y de ahí no queremos salir ni movernos. ¿Cómo actúan las creencias en nuestra vida? Mira tú. Las creencias, que son ideas que consideramos ciertas y que guardamos en nuestra memoria, nos llevan a actuar de una determinada forma. ¿Te fijas? Por ejemplo, si yo tengo la creencia de que las personas me van a valorar porque soy útil, porque soy servicial, porque estoy dispuesto, entonces mi actuación va a ser exactamente esa. Me pueden llamar a las 3 de la mañana y yo estoy durmiendo, pero si veo que es una persona que conozco y que me puede necesitar, despierto. Digo, dime qué te pasa. ¿Puedes venir a mi casa al tiro, que tengo un ratón que me está comiendo la comida? ¡Bam! Parto vaya a matar el ratón. O sea, si yo tengo una creencia arraigada en mi vida de sentir que soy una persona imprescindible para los demás, entonces cada vez que alguien necesita de algo, tengo que ir yo. Que no vaya además, yo voy, yo nomás, porque yo soy imprescindible. Fíjate, o sea, si yo soy víctima, si tengo la creencia de que en la vida me la juego mal y que todo es terrible y que en realidad no tengo remedio y que ya, ¿para qué te cuento? O sea, en general tengo un destino trágico, mira, cada vez que hago algo se derrumba, qué sé yo. Entonces, desde esa creencia en que estoy convencido de que la vida es un destino amargo, cuando alguien me dice, vamos, Juanquita, a pasear al campo, yo no, ¿para qué voy a ir? Capaz que llueva, ¿cachai? No, y me voy a mojar y me resfrío, después tengo, ¿para qué la pasarla mal? No voy, porque desde mi victimización no creo que me pueda pasar nada bueno, entonces mis actuaciones no las voy, o perdón, las voy a relacionar a esa característica y seguramente no voy a ir. Si lo que tengo arraigado en mi mente es que yo soy el más inteligente de todos, entonces cada vez que se produzca una discusión, yo los hago callar, y digo, a ver, chiquillos, yo les voy a explicar lo que es la verdad. A ver, tranquilos, no se preocupen. ¿Ah? Entonces yo les voy a dar la respuesta. Terrible. Mi actuación. ¿Cuáles van a ser los resultados? Obviamente, acorde con la creencia, voy a ir acentuando este ego, ¿no? Esta manera mental de entenderme y de verme a partir de mis creencias, las voy a ir acentuando cada vez más, ¿ah? Afijando más. Va a ser como un círculo vicioso. Cada vez voy a ir engordando más mi creencia. Y obviamente eso implica un gran refuerzo
de la creencia un gran esfuerzo también de seguir manteniéndolo. Es difícil, ¿eh? Cuando uno tiene una creencia, por ejemplo, de que, no sé, de que esta es la familia mejor de todas las familias del barrio, ¿te fijas? Entonces cada vez que yo veo como mis vecinos se pelean o tienen conflictos entre ellos, yo más me separo, porque no tengo que mezclar con esta gente, la suerte que tenemos nosotros chiquillos, ¿ah? Que somos tan inteligentes y tan buenos, ¿ah? Y con esa creencia, fíjate que nos vamos desarrollando en un mundo interno y afuera mis vecinos están en una guerra campal y yo no participo, porque solamente los miro desde que ellos no tienen la suerte de tener una familia con la que tengo yo. ¿Se fija? Son cosas que existen en la realidad. Esto que estoy diciendo, por supuesto que no. Existen en la mente. Existen en la mente, no existen en la realidad. El hecho de que mi familia sea mejor que la familia al lado, porque la familia al lado discute y nosotros no, es un concepto mental que quién sabe qué base tiene. Probablemente los demás, a lo mejor los del lado son mucho más honestos que nosotros, porque acá nosotros no peleamos por no tener conflicto ni mostrarle a los vecinos que somos peleadores y estamos guardándonos todo. Y a lo mejor los otros son súper verdaderos porque se dicen lo que quieren cuando pueden decirlo. Increíble. Entonces, veamos, nosotros leemos la realidad a partir de nuestras creencias. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, a este señor que aparece, ¿no es cierto?, ahí desesperado tras sus creencias, porque muchas veces las creencias nos limitan y nos mantienen prisioneros. Porque salir de una creencia que se ha mantenido por toda la vida no es fácil. A uno le cuesta mucho. Imagínate tú que tú has sostenido toda tu vida, ¿no es cierto?, en el amor y el respeto por tus padres. ¿Te fijas? Y en un momento determinado tú sientes que eso es como una suerte de relación que no se debe romper con la lejanía ni con la distancia. Y por ahí te surgen alternativas de viajar, de moverte, de irte a vivir a otra parte. Y no puedes, porque son tus padres. Porque la relación de la familia dice que aquí nosotros no nos abandonamos nunca. Y si tú te vas, me abandonas. Y tú te vas. Y cuando te vas, toda la familia hace un juicio. Dice, mira, qué mala persona que es. ¿Cómo dejó a sus padres ahora que están viejos? En fin, piensa, ¿cuántas veces una creencia como el hecho de sentir que como mamá tengo que tener una disposición al 100% frente a toda circunstancia y a todo problema, me hace cortarme las venas cuando no puedo responder a algo que me supera? Piensa, por favor, cuántas veces un alma herida por la historia actúa a la defensiva, con miedo a acercarse, a abrirse a los demás, porque siempre está el temor de que los demás me van a perjudicar y me van a dañar. Eso es una cárcel. A veces le dan ganas a uno de relacionarse con algo, de confiar con alguien, de amar a alguien abiertamente. No puedo, porque ya nos han traicionado tanto. Mira, traicionaron a mi abuela, traicionaron a mi mamá, traicionaron a mi tía. Tengo una hija, también la traicionaron. Entonces, frente a ese concepto de la traición como una realidad pareciera ser determinante, yo no me puedo relacionar con nadie porque le tengo miedo a que me traicionen a mí también. Eso es estar preso, ¿ah? Eso es estar preso. Eso es estar absolutamente encerrado en una postura y en una acción determinante y a la vez suicida. Qué mal. No vives como quieres vivir, sino como crees que mereces vivir. Mira qué linda frase y qué síntesis más preciosa de todo lo que estamos diciendo. No vives como quieres vivir, sino como crees que mereces vivir. O si quieres cambia la palabra mereces y pone tienes que vivir. ¿Estamos obligados a vivir de una manera?
¿Nos toca vivir de esa manera porque nacimos en este país bajo estas características? ¿Tenemos necesariamente que responder a los llamados sociales y políticos obligatoriamente como única alternativa de solución? Tenemos que vivir como queramos vivir y sacarnos de la cabeza todas las creencias y conjeturas y amarres que nos hacen pensar que esa es nuestra vida, es lo que hay, no hay nada más que hacer, aguantemos, no, así es la vida, mijita, ¿ya? Así que no se queje tanto, dele no a, terrible. Y aquí hay una frase que tiene que ser para el bronce. Toda creencia, por ser creencia, es cuestionable. Toda creencia, por ser creencia, es cuestionable. La característica esencial de una creencia es que se la puede cuestionar. Yo he conversado por aquí mismo del grupo que tengo ahí viendo que están presentes con algunas personas que hemos trabajado en conjunto, ¿no es cierto? Y hemos visto este tema de que de repente surge así en la cabeza decir, ¿se puede poner en duda eso? Hijita, puedes poner en duda todo lo que tú quieras. Amigo, puedes poner en duda todo lo que tú quieras. El budismo dice fundamentalmente que todo es vacío, todo es vacío de significado, nada tiene significado en sí mismo. El significado se lo damos nosotros. Por lo tanto, el significado que le damos nosotros podemos cambiarlo si queremos. Si ya no nos sirve ese significado, podemos darle otro. ¿Cuántas parejas de repente se dan cuenta que ya la relación de pareja con los años ha cambiado de ser este pololeo amoroso, romántico y de coquetería y se ha transformado en una amistad? Con la amistad, ¿no? ¿Para qué vamos a estar sufriendo porque ahora no somos coquetos, ni somos románticos, ni andamos haciendo actividades de esa naturaleza? Vivamos la amistad, pues puede transformarse esto. Todo se puede transformar porque otra característica tal vez más importante todavía es que todo es impermanente. Imagínate una creencia fija, ¿sí? ¿Ah? Fija, ¿ah? Grabada a fuego, ¿ah? Como le ponían a los animales, ¿no es cierto? A los vacunos, a los ovinos, a los bovinos, una barca con un fierro caliente, y le ponían así una creencia que tiene uno metido dentro de ellos. No se puede cuestionar, todo se puede cuestionar. Nuestras creencias más arraigadas se pueden cuestionar. Obviamente que implica coraje, obviamente que implica ser valiente, que la chica que estaba destinada para ser enfermera diga yo dejo la enfermería y quiero estudiar danza. Uf, va a tener una lluvia de personas diciéndole cómo se te ocurre, salte de ahí, por favor, piénsalo bien, ay, 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 esto que el otro, la mamá le va a dar una taquicardia, ¿ah? El papá va a correr a la clínica con la mamá y le va a decir, mira lo que le pasa a tu mamá por tu culpa. Y la chica aún así insiste, lo siento, dice, pero este es mi camino. Ujú. Y más aún, ¿no? Esta otra parte que tiene abajo, esta diapositiva tan interesante que dice, a veces significa darse cuenta que toda la vida estuve equivocado. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Imagínate que de repente por una razón social te dedicaste a cumplir un rol específico. Fíjate que a ser mujer o a ser hombre. Y pasado todo el tiempo te diste cuenta que no querías quedarte en ese camino, sino que querías tener un camino diferente y salir del closet. ¡Wow! Es fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces, obviamente, a veces uno creyó que ese era el camino y lo sostuvo y se esforzó y hizo todo lo posible por sostenerlo, pero siempre estuvo guardadito en el interior ese deseo de no ser así. Y darse cuenta, a la edad que sea, de poder hacer ese cambio, obviamente implica un coraje y una valentía que ni te cuento. En esta diapositiva, ¿no es cierto?
dice que tienes un potencial único, ¿no es cierto?, para hacer estos cambios. Fíjate que esto tiene que ver con algo muy interesante, que es lo que vamos a llamar el ser esencial y el ser cultural. El ser cultural es aquel personaje que somos y que está determinado por todas las creencias del pasado y que está desde aquí para atrás. El ser cultural es aquel ser que tenemos todas y todos, que está moldeado por la historia, por la familia, por el árbol, por la raza, por el karma, por miles de cosas. Y está ahí, todos lo tenemos, todos. El punto está en que yo camino por la vida mirando para atrás y voy haciéndole caso a mi ser cultural, o me doy vuelta y camino por la vida mirando hacia adelante y le hago caso a mi ser esencial. Mi ser esencial es el que me abre las puertas del futuro y que desde esa apertura me permite cambiar 2 millones de veces o 10 billones de veces si se me antoja, si se me da la alternativa y si tengo el suficiente coraje para hacerlo. Nadie está obligado a quedarse con el ser cultural. A ver, ustedes mismas y ustedes mismos que aquí presentes han cambiado muchísimas veces. Estoy seguro que así ha sido. Hubo veces que estaban convencidísimas de algo, convencidísimos de algo, y luego ya no lo estuvieron. Si se hubiesen quedado con el ser cultural, jamás habrían cambiado, pero el ser esencial les dijo, no importa. Sí, estuviste casado, puedes divorciarte, échale, anda. Sí, fuiste hijo, ahora ya eres un adulto, puedes emprender tu vida, tu camino propio. Sí, fuiste alumno de secundaria, ya terminaste ese proceso, ahora puedes ser lo que quieras, etcétera. En mi vida yo estuve 2 años metido para ser sacerdote y creía intensa y profundamente en lo que estaba escogiendo en su momento. Y en un momento determinado en que eso se terminó, por las razones que otra vez, algún día otra vez les contaré, desde ahí para adelante mi vida cambió. ¿Y a quién les cuento? O sea, he estado metido en movimientos políticos, movimientos sociales, distintas posturas, medio hippie, qué sé yo. Hoy día no soy nada de eso, tal vez soy todo eso, no sé, pero tengo una perspectiva distinta y esa perspectiva es producto de que le hago caso a mi ser esencial y no me quedo pegado con mi ser cultural. Todos tenemos ese potencial único, ese es ese ser esencial. Aquí tenemos, el ser esencial nos va a permitir ver otras realidades, crecer como personas, desarrollar nuestros talentos, alcanzar metas, conseguir libertad y ser más tolerantes y compasivos, es decir, ser felices. Ser felices. ¿Sabe qué? El budismo dice que la condición natural de la existencia es la alegría. Es la alegría. La vida es sufrimiento, pero la condición natural de la existencia propia es la alegría. Yo sufro porque de alguna manera estoy pretendiendo algo de la realidad que la realidad no tiene. Estoy pretendiendo que la realidad sea permanente, que un amor me dure para siempre, que este auto me dure para siempre, que esta chaqueta me dure para siempre, que esta amistad dure para siempre. No, nada dura para siempre. Entonces, mejor vivamos intensamente este momento, gocémoslo, en vez de estar pensando en lo que va a pasar mañana. Nosotros sufrimos porque no estamos aquí presentes, porque alguna parte de nuestra mente está sacando cuentas de lo que tiene que pagar mañana o de cómo puedo aprovechar todo lo que se está diciendo en este curso. O sea, no, vívanlo nomás. Y no sufran. No sufran porque piensan que esto se les va a olvidar, o que se los va a perder, no sé. Tranquilidad es parte de un proceso de estar presente. La inquietud y la ansiedad las genera el futuro o el pasado lleno de culpa.
Así que estamos en un momento primordial de darnos cuenta, y ustedes como terapeutas, de ser las personas que ayuden a mucha gente a darse cuenta de esto, que no están atrapados, no estamos atrapados. Si nos atrapamos es por las creencias que nos hacen creer que así es. Valga la redundancia. Fíjate, tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus acciones se convierten en tus hábitos, y tus hábitos se convierten en tus valores, y tus valores convierten en tu destino. Imagínate, ¿cómo a partir de una creencia puedo tener un destino? Terrible, ¿no? Terrible. Ahora bien, aquí hay otras frasecitas también interesantes y muy significativas. Atrévete a pensar distinto. Mira, no solamente pensar distinto que el resto, sino que a pensar distinto a como pensaste ayer. Atrévete a pensar que a pesar de todo el dolor que ha sido la línea más gruesa de la historia de tu familia o de la mía, yo puedo ser feliz. Yo puedo salir de ahí. Yo puedo cambiar eso. Atrévete a ir en contra de las masas, cuando uno pertenece a una masa de gente que lo único que está esperando es que aparezca un padre que solucione todo. Si yo no necesito ningún padre que solucione todo, yo voy a solucionar mi vida. Esto tiene mucho que ver con la política, ¿no? Esto esperar que venga alguien, una autoridad increíble, que todo esté funcionando maravillosamente. Ya hemos visto a través de miles de años de historia que esto es bastante, muy difícil. Que no, parece que no es nomás. Entonces ya es tiempo, ¿no? Es decir, ya parece que no tengo que esperarme al papá, sino que tengo que ser yo mi propio padre. Atrévete a actuar, atrévete a salir de tu zona de confort. Ojo, que la zona de confort no siempre es agradable, ¿eh? A veces mi zona de confort es pasarlo mal. A veces mi zona de confort es vivir en el dolor y en el sufrimiento, porque a eso me acostumbré. La vida es así, es lo que nos tocó. Imagínate, con toda la historia que tengo para atrás, con mis padres, mis abuelos, ¿qué podría pretender para mí? ¿Qué podría pretender yo? Uf, atrévete a ser mejor, a cambiar eso. Tú puedes cambiarlo. Acuérdate de tu ser esencial. Acuérdate de su ser esencial. Esencial. El pensamiento, que son estas creencias que se implantan ahí, ¿no es cierto?, generan patrones de vida. Tarea: pilla, descubre tus patrones de vida. ¿Cuáles son tus patrones de vida? Yo con la herida del abandono, mi patrón de vida era ver abandono por todos lados. Siempre que alguien no me valoraba o no llegaba a la cita a la hora adecuada, o cuando yo hacía un curso y en vez de llegar 10 personas llegaban 2, siempre era una sensación de abandono. Siempre. No era que no llegaron, no era, bueno, importa, no, era una cosa, ¿viste? No valgo yo, por eso me abandonan. No soy importante, por eso la gente no viene. No soy importante, por eso el chofer de la micro no me para, el chofer del bus no me para. No soy importante, por eso que en esta selección de personal en que optamos tanto, a mí no me llamaron. Es un patrón. ¿Cuál es tu patrón? Búscalo. Todos tenemos patrones y que son producto de nuestras creencias y que están implantadas en nuestra memoria como un filtro de color en que todo lo que pasa tiñe de ese color. ¿Cómo cambiar una creencia? Una creencia, ¿sabes qué se cambia? Se cambia con otra creencia. Así como una creencia genera un surco en que todas las experiencias caen dentro de ese surco, lo que tenemos que hacer no es pelear con el surco, sino que crear un surco al lado distinto. Si toda la vida te dijeron que tú eras una inútil o que eras un inútil, que no eres capaz de nada, empieza a generar un surco paralelo que haga: sí soy útil, sí soy buena, sí me la puedo, sí lo voy a lograr. Si tengo un surco en que los gatos son un horror terrorífico que me quiere matar, empieza a generar un surco con gatitos tiernos, pequeñitos y dulces, que de a poco vayan ahora cayendo para este lado,
las imágenes visuales en vez de caer siempre en el cañón del Colorado. La manera de salir de una creencia es generar otra distinta, opuesta. Si verdaderamente toda la vida en mi familia me dijeron que la única manera de conseguirlo todo era mediante un esfuerzo sobrehumano, entonces voy a empezar a crear un surco en que las cosas sean fáciles, sean rápidas y me encanten. Dicen que las cosas que vienen del alma son las cosas más fáciles, las cosas que ocupan menos tiempo y que además nos encantan. Sin embargo, me dijeron lo contrario. Lo que es bueno es lo que cuesta. Sangre, sudor y lágrimas. Uf. Mira lo que dice acá. Aquello en que te enfocas se expande. Me acuerdo que la semana pasada, hace una semana atrás, cuando hablamos de Eckhart Tolle decía que el dolor se alimenta con dolor. Bueno, la creencia nos hace enfocarnos tanto en una manera de ver según la creencia que hace que esa creencia se expanda aún mucho más. Entonces enfoquémonos en otra cosa, en lo opuesto, y así hacemos crecer ese otro camino, que será obviamente mucho mejor que la creencia que nos está molestando. Y aquí un tema muy interesante que también aparece como parte de este proceso y que es la disonancia cognitiva. Importante. La disonancia cognitiva es parte de la psicología social. Tiene mucho que ver con la psicología y el trato con la gente alrededor. Pero parte fundamentalmente como cuando la creencia que tengo y el comportamiento se contradicen. Por ejemplo, en público manifiesto una postura muy pacificadora, muy amable, muy condescendiente, muy dulce, pero en mi mundo privado soy muy egoísta, muy pesado, muy rabioso, muy negativo, insulto a la gente en mi mente interna. Ahí se crea una disonancia, porque estoy teniendo un tipo de cosa que no se condice con la acción que tengo. Es una inconsecuencia. Creo algo y hago otra cosa. Creo mucho en la importancia de los padres en la formación de los hijos. Y yo tengo a mis hijos votados, por ejemplo. Les pasa mucho a los profes, ¿no? Los profes son padres de 45 alumnos, si son profesores de básica, o de 450, si son profesores de enseñanza media, de enseñanza secundaria, y en general sus hijos en la casa a veces les hace falta la presencia de sus padres. Ahí hay una disonancia entre estos profes que en la reunión de padres les dan mucha información a los padres para que sean buenos padres y ellos en su vida no tienen la alternativa de serlo porque están tan dedicados a esto otro. Entonces, esta disonancia cognitiva tiene que ver con esa inconsecuencia interna que muchos de nosotros podemos haber sufrido o tener dos creencias distintas, ¿no? Por un lado, creo mucho en la caridad y en la justicia y en la repartición equitativa, y por otro lado, tengo un negocio en el cual necesito y también creo en la necesidad de ganarle al del lado, de tener más ventas, de producir más, esto que lo otro. Entonces también me crea una suerte de inconsecuencia interna que me va a ocasionar intranquilidad y tensión. Y esa intranquilidad y tensión que me va a provocar esto a mí, me va a hacer entrar en conflicto con los demás. Porque cuando los demás me pongan en duda mis creencias, yo voy a argumentarla para asegurar que esa creencia es así, o sencillamente los voy a rechazar a todos. Váyanse de mi casa. Ustedes son unas personas inconscientes porque no creen lo que yo creo. Y entonces se produce una discusión, una intolerancia terrible. Cuando uno tiene el problema de la inconsecuencia consigo mismo,
el hecho de que alguien de afuera te lo pueda enrostrar es, pero, motivo de guerra, motivo de pelea, pero a full, totalmente. Ahora, ¿de qué depende el nivel de disonancia con las creencias? Fundamentalmente de que las creencias sean muy personales. Obviamente cuando alguien tiene una creencia personal, tan personal que casi es la única persona que la tiene, obviamente crea más conflicto con los demás. Por ejemplo, pensar que las hijas mujeres, valga la redundancia, pero para que se entienda, no tienen que estudiar, que solo tienen que estudiar los hijos varones. Puede que haya alguien que piense así. Obviamente, una creencia tan personal, tan poca gente que cree eso, que a la mayoría parte de la gente que los vea le va a decir, yo no puedo, ¿cómo puede pensar así este hombre? Alguien que piense y diga, el amor no existe. ¡Wow! Muy personal, ¿eh? Entonces eso va a crear mucha disonancia. ¿Qué va a crear también disonancia? El que yo le dé un valor primordial a algo que yo creo. Por ejemplo, el dinero es lo único importante. Miren, no importa cómo, pero el dinero es lo único importante. Lo que necesita usted es tener plata. ¿Cómo? No sé. Quiere vender droga, pero tiene que tener. Entonces, ahí yo le doy al dinero un valor tan grande que por tenerlo estoy abierto a hacer cualquier cosa. Casarse. Casarse es lo único importante. Si no se casa, perdió su vida. Tener un título universitario. En fin. De repente hay cosas que le damos un valor increíble. Increíble. Y porque no lo tengo, ¿para qué te cuento? Fíjate que una vez vino una persona a leerse las cartas y después de varias preguntas me dijo, me gustaría saber algo muy personal y es si acaso puedo tener hijos. Saqué la carta, me salió un arcano mayor que es la emperatriz y que justamente es la carta de la fertilidad, por lo tanto mi respuesta fue sí, puedes tener todos los hijos que quieras. Y la persona, la señora me dice, lo dudo mucho, me dice, porque me operaron y me sacaron el útero, todo, así que no tengo ninguna alternativa. Y yo le dije, pero si usted me lo pregunta, es porque usted todavía lo piensa, porque usted se da cuenta que su necesidad de ser fértil, que su necesidad de tener hijos todavía le apremian el corazón. Entonces usted puede seguir teniendo los hijos que quiera. No los podrá tener usted misma, pero podrá tenerlos en distintas acciones, apoyo a niños abandonados, adoptar, lo que usted quiera, crear proyectos, en fin. ¿Te fijas? Entonces, desde ese punto de vista, esto del darle valor a algo tan primordialmente, a veces se transforma en algo demasiado, demasiado específico. Una amiga que siempre conversábamos le digo, cuando uno se fija una meta específica, con un solo objetivo, se le pasan 50.000 objetivos más lindos por el lado y uno no los ve, porque está mirando solo el que anda buscando. Y la otra manera que crea mucha disonancia es cuando hay desigualdades brutales. ¿Ah? No sé, por ejemplo, un machismo extremo, ¿sí? Ya pensar que, no sé, que las mujeres no sé qué cosas son, digamos, o una secta, ¿ah? Una secta en que ya piensan una manera tan, este señor de Antares de la Luz, ¿no es cierto?, que de repente piensa que su propio hijo es el demonio que le viene a quitar su poder crístico y decide matarlo tirándolo a una hoguera, recién nacido, recién parido, o sea, es una creencia de él. Una creencia del que incluso las demás personas del grupo lo comparten y actúan y participan del horror. Eso es claro, eso crea ya una disonancia horrible, horrible. Y todas estas cosas se manifiestan en la vida, pues, así que hay que tener mucho, mucho ojo con este tema de la disonancia cognitiva que se va a producir cuando mi creencia la tengo, ya hemos visto todo lo que son las creencias, todo lo que son de complejas, y que además la tengo, la transmito y en mi vida real no la vivo. Eso me crea conflicto a mí y además me obliga a defenderme de toda la gente que me pueda criticar o cuestionar en ese sentido. Y esto está con la creencia cognitiva, ¿no es cierto? Esta disonancia cognitiva, perdón, ¿no es cierto?
Es una sensación obviamente incómoda que vamos a estar viviendo como un grado de ansiedad o de culpa o incluso de vergüenza, ¿no es cierto? Porque no nos vamos a sentir consecuentes con nosotros mismos. Y eso nos va a obligar a defendernos con los demás y a entrar en eternas discusiones. Todo tipo de excusa y todo aquello que haga sentir que mi ideología es la correcta. Aquí, en este aspecto, me gustaría también hacer un hincapié en un aspecto muy interesante que se llama esquema mental. El esquema mental, ¿no es cierto?, es un patrón organizado de pensamientos o ideas preconcebidas, y que se transforma en nuestra particular forma de pensar y de ver el mundo, y que además va a guiar nuestras emociones y va a condicionar nuestra conducta. Fíjate, es un patrón organizado de pensamientos e ideas preconcebidas, ¿no es cierto?, que se transforman, ¿no es cierto?, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de actuar. Ese patrón, imagínense ustedes como un cuadradito, así, un cuadradito. Entonces, ese es mi esquema mental, todo lo que está dentro de ese cuadradito. Todo lo que está afuera es sospechoso, no solo es sospechoso, sino que es mi enemigo y tengo que destruirlo. En mi esquema mental del pensamiento, esto es lo que cabe. Todo lo que no cabe dentro de mi esquema mental es mentira, es falso, está equivocado, etcétera. No hay nada peor que tener estos esquemas mentales, que son muy parecidos a las ideologías políticas o a muchas creencias de tipo religioso, en que todo lo que cabe dentro de este cuadrado es lo bueno, todo lo que está fuera del cuadrado es malo, es del demonio. Hay que erradicarlo, destruirlo, castigarlo, mandarlo al infierno. Y está constituido por qué ese esquema mental, por creencias. Por creencias. Este es el tema de hoy día, que les he puesto sobre la mesa, no solo para que junten información, porque eso sirve re poco. Solamente quiero incentivarles a que se revisen, a que se vean. ¿Cuántas de las cosas que hago las hago por creencias? Cuando voy al supermercado y escojo de un mismo producto esta marca y no esta otra, ¿por qué la escojo? ¿Porque por la televisión me has dicho que es mejor? ¿Porque por ser más caro debe ser mejor? Porque viene de Estados Unidos debe ser mejor? ¿Porque es de productos no contaminantes con el ambiente es mejor? ¿Qué es lo que me motiva a escoger un producto igual de esta marca y no de esta otra? ¿Qué es lo que me motiva o me hace fumar? ¿Por qué fumo? ¿Qué me hizo a mí entender alguna vez que eso me ayudaba a calmar mi tensión o mi ansiedad? ¿Quién? ¿De dónde salió eso? Por último, no sé, podría pegar un tabacazo, ¿no es cierto? Como lo hacen las costumbres chamánicas con un afán de limpieza o lo que fuera. Ya, también es una creencia. Yo también lo he hecho y no sé si me ha hecho también, tampoco, en fin. Pero estamos llenos de creencias y muchas de ellas son limitantes y muchas de ellas las traemos como herencias de un pasado gigante. Y a nosotros, que hacemos conciencia, a lo mejor nos toca cambiar, hacerle caso al ser esencial y abrir la puerta y largarse. Una vez, y con esto termino, una vez soñé que este proceso era abrir una puerta y encontrarse con un paisaje maravilloso en el cual uno podía ingresar. Y me encontré con tres alternativas. Probablemente existan más, pero yo me encontré con tres. La primera alternativa fue abrir la puerta, ver el paisaje y decir, oh, qué lindo.
pero no puedo pasar para allá, no, que me asusto pasar para allá, no, mejor me quedo acá nomás, capaz que no sea tan lindo este que lo otro, y me quedé en la puerta y no pasé. La segunda alternativa fue abrir la puerta, oh, qué lindo, y plantar la carrera, corriendo, anchando en el paisaje, ¿no? Hasta que llegó un momento en que estaba súper cansado, y era porque había entrado en el paisaje y traía una mochila gigante llena de mi ser cultural. Entonces, no pude avanzar mucho porque el peso de mi ser cultural me detuvo, me devolví. Y entonces en la puerta, con el paisaje abierto, de repente descubrí que tenía que dejar mi ser cultural, todo mi pasado, todas mis historias, mis creencias limitantes, y cuando las dejé, empecé a caminar y ahí pude avanzar hasta el infinito, porque avancé sin carga, porque avancé sin peso. Limpiar nuestras creencias es desocupar la mochila para poder ingresar en lo que verdaderamente estás llamada y estás llamado a ingresar. Muchas gracias. Ahí está esas palabritas.